Muy bien. En honor al tiempo y a los que ya están en línea, renovando el saludo para todos ustedes. Justamente ahora es el momento en que se está dando el capítulo o sea, un capítulo más de difusión electoral para los interesados a través de YouTube. Me tocó estar con ellos el día de la fecha también. Entonces estaba para los interesados, les comento que está eso disponible ya en YouTube también, referente a la constitución de partidos y movimientos políticos con miras a la elección de 2026. Valga la aclaración para arrancar. No sé si me escuchan bien todos. ¿Alguien me puede dar señales de que sale bien el audio? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Se escucha súper bien. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Voy a alzar un poco mi volumen porque yo les escucho un poco bajo. Así les escucho bien también. Bueno. Para ir ordenando un poco nuestras clases, habíamos quedado, antes que nada, quiero agradecer a todos los que se hicieron de tiempo y vinieron a la sede central de la justicia electoral el martes pasado para las clases presenciales con el licenciado Juan José Aranda, que no tuvo desperdicios. Ustedes habrán notado la preparación del compañero que está en la dirección del registro electoral y que ha lanzado su libro referente a partidos políticos justamente. Y yo creo que mejor ilustrado no pudo estar su charla y nos da pie para hablar un poco de la actualidad. Nosotros, como partidos políticos, propiamente como la dirección de partidos políticos de la justicia electoral. Y luego quisiera desarrollar un poquito más referente a la historia de los partidos políticos a nivel global para finalmente cerrar el día de la clase de hoy exponiendo sobre los partidos políticos actuales. Ya no voy a entrar en detalles de los partidos políticos desarrollados por el licenciado Juan José Aranda el día martes 5 de agosto. Me estoy refiriendo al Partido Liberal o Centro Democrático en principio y a la Asociación Nacional Republicana. Entonces, yo me voy a estar centrando en esta charla del día de la fecha en las otras organizaciones políticas existentes, ya sea a la par o posterior a estos dos partidos que son los más conocidos en nuestro medio, en nuestra sociedad. Dicho esto, yo no sé si hay alguna duda o consulta que quieran disipar antes de iniciar nuestra exposición, o de lo contrario, me interrumpen sin ningún problema, vamos a disipar las dudas que surjan. Bueno, ¿se ve mi pantalla? ¿La proyección? ¿Alguien me puede Se ve decir? la proyección, profe. Reseña histórica de la Bueno, dirección del muchas partido en gracias. movimiento. Excelente. Muchas gracias. Ya saben, nuestro módulo es estrategia, acceso a la comunidad. Dentro de este módulo vamos a tratar, como ya les había mencionado, cómo logramos esa participación ciudadana, cómo logramos intervenir en la vida política de nuestro país. Siguiendo un poco con la reseña histórica de los partidos y movimientos políticos, el día de la fecha vamos a desarrollar, reitero, lo referente a la creación, cómo vino la evolución de los partidos políticos, como lo conocemos hoy, ¿verdad? Cómo surgieron, mejor dicho. Pero previamente quiero desarrollar un poco, si me permiten. Ustedes saben que seguramente la mayoría del auditorio es de la justicia electoral, y entonces lo que voy a mencionar va a ser ya reiterativo para algunos y para otros a lo mejor va a ser un poco novedoso. La Constitución de 1992 es la que le da origen a la justicia electoral tal y como lo conocemos hoy. Esta justicia electoral, originada con la Constitución de 1992, ustedes saben que tiene
autarquía presupuestaria. Eso quiere decir que tiene libertad en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto. En el PGN tiene una partida presupuestaria que administra y ejecuta en cada periodo fiscal. Y asimismo, a través del presupuesto de la justicia electoral, también se liberan los fondos referentes a aportes estatales, que es la forma de solventar un poco la actividad que desarrollan los partidos políticos, que vamos a estudiarlo a profundidad un poquito más adelante, ¿verdad? Independientemente a eso, independientemente a la autarquía presupuestaria que tiene la justicia electoral, también se notan claramente la dualidad de funciones que posee la justicia electoral. Por un lado tenemos la jurisdiccional y por el otro lado tenemos las administrativas. Esto está en el artículo sexto de la ley 635/95 que reglamenta la justicia electoral. Ustedes saben que la parte jurisdiccional, la jurisdictio, la facultad para dictar el derecho, tienen sus órganos jurisdiccionales competentes. Y empecemos por la cabeza, por la máxima autoridad, Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por debajo de ellos tenemos a los tribunales electorales de cada circunscripción y en la capital tenemos dos salas, ¿verdad? La primera sala, la segunda sala. Los juzgados electorales también en cada circunscripción electoral y en la capital tenemos juzgado electoral del primer turno y del segundo turno. Asimismo, dentro de la competencia jurisdiccional tenemos las fiscalías electorales que funcionan en las mismas circunscripciones y a diferencia de los otros órganos jurisdiccionales, las fiscalías, si bien son designados fiscales especializados en lo electoral, reciben la comisión de otros fueros para llevar las causas. Por ejemplo, hay fiscales electorales que llevan eh, casos civiles o penales de repente, o especializados, como el caso del doctor Federico Delfino, que es fiscal especializado en el crimen organizado, por ejemplo, pero él es fiscal electoral de origen. Entonces, la parte jurisdiccional se encarga de los litigios referentes con exclusividad, ¿verdad? Los litigios referentes a elecciones o derivados de las elecciones y de los títulos que surjan en este ámbito, ¿verdad? Inclusive tratándose de elecciones en organizaciones intermedias, dice la ley, ¿verdad? Para repasar un poquito cómo actúan estos, las fiscalías, ustedes saben que son representantes de la sociedad, actúan en todo proceso tramitado en el fuero electoral. Entre tribunales y juzgados electorales, no podríamos decir como otros fueros, penal, civil, laboral, que juzgados de primera instancia y tribunales de segunda instancia. No es tanto así en el fuero electoral. Hay casos que se tramitan directamente ante tribunales, como las nulidades, y entonces el tribunal se convierte en primera instancia y TSJ en segunda instancia. Hay casos que se tramitan directamente ante juzgados electorales, como los relativos al registro cívico permanente, y entonces el tribunal electoral o los tribunales electorales actúan como segunda instancia y TSJ como tercera instancia. También existe la posibilidad de que ante las decisiones que recaigan en el fuero electoral se puedan deducir acciones de inconstitucionalidad. De hecho, que contra las decisiones que adopte el TSJE solo caben las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, ya no se va a estudiar el fondo de la cuestión, sino que la resolución emitida por el máximo órgano electoral transgrede o no alguna disposición de la Constitución Nacional. Yo sé que hay entendidos en el auditorio, si por ahí quieren opinar al respecto, con mucho gusto vamos a debatir si es que tienen algunas objeciones o algunas aclaraciones que quieran hacer al respecto. Voy un poco rápido porque en realidad nuestro tema del día de la fecha guarda relación directamente con el origen de los partidos políticos. Estoy procurando desarrollar un poquito la competencia de la justicia electoral y de sus órganos para poder llegar al desarrollo finalmente de la reseña histórica de la dirección en la que estoy ahora y luego ya pasar directamente a nuestro tema.
Este material eh, ya está en la plataforma del IPEL. He hecho algunas mínimas modificaciones. El día de mañana voy a volver a enviar para que se les pueda distribuir con con estos añadidos, vamos a decirle, en cuanto al desarrollo. Entonces, siguiendo un poco con la exposición, la parte jurisdiccional, si no queda dudas, pasamos a la parte administrativa. Jurisdiccional, la jurisdicción la tienen exclusivamente los órganos que actúan eh, en el fuero jurisdiccional, vamos a decirle. También tenemos contencioso administrativo, para cerrar un poco esa parte. No solamente cuestiones relativas a elecciones se tratan en la justicia electoral. También sus tribunales se encargan de la parte contenciosa administrativa, refiriéndonos, o sea, haciendo alusión directamente a aquellos casos que surjan o conflictos que surjan entre funcionarios de municipalidades con las municipalidades o funcionarios de las gobernaciones con las gobernaciones, o sea, por cuestiones laborales principalmente, ¿verdad? Entonces tienen también la competencia en lo contencioso administrativo. No hay que confundir eso con con el brazo o la función administrativa que la tiene principalmente, por excelencia, la Dirección del Registro Electoral en cuanto a la administración del registro cívico permanente. Ustedes saben que la Dirección del Registro está integrado por un consejo del Registro Electoral, que a su vez está representado por las distintas organizaciones políticas con representación parlamentaria. Su función es netamente administrativa, salvo que de las inscripciones se judicialicen vía juzgado electoral y se trabe la litis, ¿verdad? Pero la administración, tanto de las inscripciones, la depuración y la actualización permanente del registro cívico es una función natural del registro, de la Dirección del Registro Electoral, que tiene a su vez oficinas dependientes en los 263 municipios del país. Y en realidad no tiene solamente 263 oficinas. Hay ciudades como por ejemplo Capital, que está subdividido en parroquias y en cada parroquia hay una oficina. Y otras ciudades de gran población, vamos a decirle, tiene también más de una oficina la justicia electoral. Entonces, así suman 283 oficinas, si no me equivoco, la dirección del registro electoral, oficinas dependientes. Hasta hoy día, si bien tenemos ya una ley de inscripción automática, se sigue utilizando los famosos talonarios de inscripción en las oficinas del registro electoral del interior, salvo Capital, que ya tiene la inscripción informatizada. Luego tenemos dentro de esta función administrativa a los otros organismos auxiliares y ahí le tenemos a identidad electoral. No es otra cosa que la administración conjunta de la cédula de identidad, la codirección de identificaciones. También tenemos el registro civil, la codirección del registro civil en cuanto a administración conjunta de actas de nacimiento y de funciones, ¿verdad? Y las otras direcciones administrativas en la justicia electoral que estarían dentro de este brazo administrativo, vamos a decirle, de la justicia electoral. Y dentro de ello está también la dirección de partidos políticos, del cual les quiero hablar brevemente antes de pasar a la historia de los partidos políticos. La dirección de partidos políticos, al igual que la justicia electoral, nace con la Constitución de 1992, de hecho que nace la matriz, que sería justicia electoral, y una vez que la justicia electoral eh, fue, tuvo su ley reglamentaria del año 95, fue creada con la Constitución de 1992, y la ley 635/95 es la que reglamenta la justicia electoral y a partir de ahí tiene su vigencia, ¿verdad? En aquella oportunidad se había creado también ya la dirección de partidos
y movimientos políticos con el fin de fortalecer el vínculo existente entre las organizaciones políticas y la justicia electoral. Entonces, la finalidad de tener una dirección de partidos políticos, una dirección especializada en cuanto a el tratamiento y cuestiones que tengan que ver con las organizaciones políticas. Cuando digo organizaciones políticas, lo digo para englobar tanto a movimientos, partidos propiamente dichos. De repente, en cada elección podemos tener alianzas y concertaciones. Todo eso se engloba diciendo organizaciones políticas, ¿verdad? Entonces, per se, la dirección de partidos políticos es el nexo con las organizaciones políticas, nexo de la justicia electoral con las organizaciones políticas. La dirección de partidos políticos es un agente de registro. Esto quiere decir que esta dirección tiene como misión principal, aparte de otras, tiene como misión principal registrar todas las organizaciones políticas reconocidas por la justicia electoral. Y cuando hablamos de justicia electoral, hablamos de todos sus órganos jurisdiccionales, que bien hay que entender que cuando hablamos de partidos políticos, el Tribunal Electoral de la capital, o puede ser primera sala o segunda sala, son los encargados o los competentes de llevar adelante el proceso de reconocimiento de un partido político que tiene alcance nacional por sí mismo. Y ya les adelanto que los partidos políticos seguramente ya saben luego la mayoría, pero les reitero la información de que los partidos políticos son de organización nacional, de alcance nacional. No les está permitido a los partidos políticos funcionar de manera regional, ¿verdad? No tenemos luego partidos políticos regionales. Con ese fin se había ideado, se había creado la figura de movimientos políticos que sí está permitido eh, organizarse a nivel nacional, a nivel departamental y distrital, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, la dirección de partidos políticos ha surgido, se ha creado para que pueda actuar como agente de registro, no solo de la creación de las organizaciones políticas. Cuando registramos el reconocimiento de las organizaciones políticas, básicamente uno se puede imaginar que solamente registramos la resolución por el cual se le reconoce como partido político. Sin embargo, no es tanto así. Este registro también incluye los estatutos, o sea, cuando van a inscribir la resolución de reconocimiento, tienen que traernos también sus estatutos protocolizados y autenticados por escribanía. También tiene que traernos quiénes son sus apoderados, documentos fehacientes que hablen o justifiquen la calidad de tal. También tiene que informar quiénes son sus autoridades, porque normalmente se crea una organización política con autoridades provisionales. Ya a posterior tiene que organizar una elección de autoridades y ahí recién tenemos las autoridades legalmente constituidas de cada partido político, ¿verdad? Todos los documentos que hacen referencia a los mismos forman parte del registro de partidos políticos. Existen numerosos partidos políticos. Vamos a ver ya la historia de cómo fueron gestándose y cómo fueron registrándose paso a paso en esta dirección tan importante de la justicia electoral del cual estamos hablando, ¿verdad? También la dirección de partidos políticos tiene como función brindar asistencia, orientación y apoyo en los procesos electorales y no electorales. Esto quiere decir que ahora mismo, por ejemplo, estamos en pleno proceso de elecciones municipales, o sea, plena ejecución del calendario electoral con miras a las elecciones municipales 2026 y la dirección de partidos políticos hace tiempo viene ya con una seguidilla de asesoramientos a la ciudadanía interesada en constituir, sea partidos o movimientos políticos. Tal es así que a la fecha llevamos un montón de asesoramientos y más. Tenemos calendarizado unos cuantos todavía. Y el plazo que establece el cronograma electoral para las elecciones municipales 2026
tiene como plazo o fecha tope de solicitud de reconocimiento de partidos o movimientos políticos el 17 de septiembre. Esto quiere decir que la dirección de partidos políticos tiene o está en su máxima solicitud, vamos a decirle, de peticiones de asesoramiento para constitución de partidos, más de movimientos políticos para estas elecciones municipales, ¿verdad? Entonces, es una función inherente también a la dirección. Y en tiempos no electorales, llámese actualización de documentos, actualización de estatutos y todo lo que tenga que ver con la organización de los partidos políticos, ¿verdad? Ustedes saben que los movimientos políticos solamente son reconocidos para cada elección en específico. Transcurrido dicha elección, se extinguen. Nosotros, como partidos políticos, también registramos el reconocimiento del movimiento y registramos también la extinción de esos movimientos. Al igual que los partidos políticos, registramos su reconocimiento con todas las documentaciones que ya les mencioné. Si bien los partidos políticos son de existencia prolongada, sin fecha de vencimiento, vamos a decirle, también pueden incurrir en causales de caducidad o extinción, sea por no participar en elecciones, sea por no alcanzar el porcentaje requerido, el 2% de los votos válidos emitidos para el Senado, ¿vale? En dos elecciones pluripersonales consecutivas o la no participación. Hay diferentes causas y casos por los cuales pueden pueden solicitarse, de hecho la Fiscalía lo tiene que hacer, solicitar la caducidad o extinción de los partidos políticos vigentes. De hecho, la existencia eh, ilimitada en el tiempo no es tan ilimitada, lo que quiero decir. Si es que dejan de participar, pueden ser extinguidas por resolución otra vez. Bueno, otro objetivo de la dirección de partidos políticos es garantizar que las organizaciones políticas cuenten con una mayor participación democrática. Esto quiere decir que a través de la dirección de partidos políticos constantemente se le está notificando a las organizaciones políticas de acuerdo al registro que se tenga de si van a tener fenecimiento de autoridades. Ya se les pregunta por nota, se les avisa que están próximos a vencer o si ya están vencidos, se les pregunta si es que van a hacer. Y asimismo también se les da las orientaciones para que actúen conforme a la ley en cuanto a la realización de sus elecciones. Y ahí quiero señalar algo muy importante que se le está remarcando a los partidos políticos vigentes es que sus elecciones internas de autoridades partidarias, según el artículo 154 del Código Electoral, Ley 834, esas elecciones internas de sus autoridades tienen que coincidir con las elecciones internas o de las elecciones nacionales o de las elecciones municipales. Hay dos periodos electorales solamente donde pueden realizar sus elecciones internas de autoridades partidarias que debe de coincidir con cualquiera de los dos ya mencionados y cuando coincide el momento de renovar sus autoridades con las elecciones internas, también deben de hacer la elección de sus candidatos para los cargos en pugna en esa elección. Todo eso va de la mano con las funciones de partidos políticos. Asimismo, la dirección de partidos políticos registra a los apoderados de las organizaciones políticas, también a sus apoderados técnicos, organiza la audiencia del sorteo de números y colores propios de cada proceso electoral para finalmente notificar a los mismos partidos políticos de la realización de esas audiencias y asimismo llevar un registro de sus apoderados técnicos que van a participar o ser acreditados ante el TSJ para participar de la auditoría de las máquinas de votación. Entonces, en cada jornada, la dirección de partidos políticos también actúa chequeando las credenciales
y la autorización de los apoderados técnicos para ingresar a la zona de auditoría, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Con esto cierro la breve historia de partidos políticos. ¿Quiénes fueron los primeros directores de la dirección de partidos políticos? La señora Gladys Unilda Céspedes Sánchez, digo bien, desde el año 1995, o sea, desde su creación hasta el año 99. Su segunda directora fue Mirta Alejandra Patricia Silva Osorio, desde el año 1999 hasta el 2004. Su tercer director desde la creación fue el doctor José Miguel Guillari Mendoza, del 2004 al 2008. Su cuarto director, que estuvo en la cabeza de la dirección de partidos políticos, fue el señor Héctor Ernesto Velázquez Godoy, del año 2008 al 2010. Luego, el quinto, en toda su historia, el quinto director fue Fernando María Oviedo Ocampos, 2010 al 2013. Luego, en el sexto lugar, desde su creación, sexto director de partidos políticos, es el doctor César Emilio Rosell, del año 2013 al 2022, actual ministro del TSJ. Luego le sucedió en el cargo Jorgelina Ignacia Candia Valdés desde el año 2022 hasta el 2025, donde llega a esta dirección quien les habla, ¿verdad? Son 8 directores que han pasado en toda la historia de la dirección de partidos políticos como cabezas de esta dependencia, como responsables de esta dependencia. Entonces, la dirección de partidos políticos tiene su origen también con la creación de, mm, de la justicia electoral, así como lo conocemos hoy. Anteriormente, la justicia electoral, ustedes saben que no se llamaba así. ¿Alguien sabe cómo se llamaba antes? Ujú. Antes de 1995, ¿cómo se llamaba nuestra institución? Justicia electoral. ¿Alguien está en línea? ¿Nadie me escucha? Em, Antes se llamaba la Junta Electoral, profesor. Junta Electoral Central. Muy bien, ya Paula. Muy bien. Junta Electoral Central. Y así se denominó durante toda la era de la dictadura, ¿verdad? Ya con la caída de la dictadura, ustedes saben que viene la era democrática y con ello la nueva constitución de la República del Paraguay. Entonces, Junta Electoral Central se llamaba antes. Y también en la época de la dictadura, para muchos, gobierno autoritario para otros, teníamos también elecciones. O sea, muchos autores dicen de que cuando hablamos de dictadura no debe de haber elecciones, pero cuando hablamos de un gobierno autoritario, sí hay elecciones, solamente que la diferencia está en que las elecciones participan solo los afines al gobierno. No sé si hay mucha diferencia, cada uno va a sacar sus conclusiones, ¿verdad? Bueno, partidos políticos. Siguiendo un poco con el relato que dejó Juan José, ya saben cuáles son los dos partidos políticos hasta 1887. ¿Recuerdan? 1887 se crean los dos partidos más grandes del país, el Centro Democrático y la Asociación Nacional Republicana. 1887. A partir de ahí yo quiero hacer un poco de hincapié de lo que dice actualmente nuestra Constitución Nacional referente a partidos políticos, o sea, los partidos políticos se encuentran regulados en los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución Nacional. Los partidos políticos están tan vinculados a la democracia moderna que en los regímenes políticos de la actualidad se denomina democracia de partidos o estado de partidos, como prefiere designarlos Manuel García Pelayo, un autor en materia electoral que lo conceptualiza así a los partidos políticos, ¿verdad? Por su parte, Aragón Reyes señala que los partidos estables socialmente, los partidos estables
socialmente arraigados y con grado suficiente de cohesión y disciplina interna, no cabe esperar que la democracia sea una forma de organización política eficaz. O sea, sin partidos estables no podemos esperar que exista una organización política eficaz, ¿verdad? Una organización de la polis, de la ciudad, del gobierno, de los destinos de un país. La existencia de partidos, en pocas palabras, hace posible la democracia. ¿Qué era la democracia o qué es la democracia? Conceptualmente, es el gobierno del pueblo. La conceptualización más fácil de recordar es la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es la forma de gobierno que permite la participación ciudadana y es la forma de participación más justa, vamos a decirle, descubierta hasta la fecha. No existe otra que contemple garantías, amplias garantías a favor de la ciudadanía o del pueblo, ¿verdad? Si bien tiene sus imperfecciones, no existe otro con mayores garantías de participación para el ciudadano que la democracia. En nuestro país hay mucha tela por cortar aún. No sé si alguien quiere opinar, con gusto lo escuchamos, ¿verdad? Los partidos políticos, por excelencia, son medios de manifestación popular. Son medios de manifestación popular encaminados a la consecución de los fines propios del Estado y actúan como intermediarios entre el Estado y la sociedad civil. Los partidos políticos son el vehículo de los candidatos, hablando en palabras entendibles, coloquiales, vamos a llamarle, es el vehículo para llegar al poder que tienen los candidatos. O sea, en Paraguay no existe otra forma de postularse para cargos electivos que no sea por partidos o movimientos políticos. Y estos a su vez pueden organizarse en alianzas o concertaciones que ustedes seguramente ya manejan bien también, pero vamos a desarrollar seguramente más adelante. Los partidos políticos, buscando siempre una conceptualización, son también los instrumentos fundamentales de participación política. Stefano Bertolini lo define como un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de acceder, mejor dicho, a sus candidatos, hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos. Es decir, acá se toma como un grupo social, según la definición o la conceptualización de Stefano Bertolini, grupo político que propicia la llegada de sus adeptos o de su candidato al poder. Coratello lo define como toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, canaliza determinados intereses y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él mediante su presentación reiterada en procesos electorales. Coratello dice que la asociación voluntaria perdurable en el tiempo de individuos tiene un programa, una hoja de ruta, que más tarde vamos a ver lo que es. Vamos a ver también lo que es un programa ideario y la propuesta que tienen que tener los candidatos al momento de participar de unas elecciones. Pero Coratello dice de que esta asociación de personas perdurable en el tiempo tiene un programa de gobierno que contempla intereses de la sociedad en su conjunto y con ello aspira a llegar al poder o participar en él, evidentemente para ejecutar ese programa que tiene previsto y con el cual ha logrado la adhesión de la gente. De ahí la importancia de la ideología política, porque la ideología no es otra cosa que el conjunto de ideas o el estudio del conjunto de ideas compartidas por un grupo de personas y esta
idea de gobierno o programa de gobierno compartida por este segmento social se convierte en una ideología ya que de por sí genera adhesión de la gente que comparte esa forma de ver la vida política o el gobierno y apunta principalmente a llegar al poder para cumplir con ese objetivo, con esa idea de gobernanza que tienen de, eh, desde ese grupo político, ¿verdad? Desde esa asociación, de ese grupo de personas que comparten la misma idea, la misma forma de pensar y de ver el gobierno de un país. Un partido político también podemos decir que es una organización de interés público creado para promover la participación ciudadana en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Quienes lo conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Si ustedes se fijan, a lo mejor es reiterativo lo que yo estoy mencionando, cada partido político tiene una forma de ver, unos intereses o objetivos que persiguen, unos valores y proyectos que pretenden ejecutar cuando llegan al poder. Y a medida que genera adherencia o convicción en la ciudadanía, su masa electoral va creciendo. Los movimientos políticos, por su parte, son lo mismo a excepción de la existencia temporal. Es decir, estos movimientos políticos que se crean para cada elecciones no tienen mucha diferencia con los partidos políticos. De hecho, que una de las principales diferencias es la existencia en el tiempo. Los partidos políticos son de existencia perdurable en el tiempo, mientras que los movimientos políticos se crean para una elección específica y transcurrido la misma, se extinguen. Bueno, por ambos canales, o sea, partidos y movimientos políticos, los ciudadanos pueden asociarse para concurrir a la elección de las autoridades del país, a la orientación de la política nacional y a su formación cívica. Entonces, por ambas vías, los ciudadanos pueden intentar llegar a ser autoridades de cargos o para cargos electivos y para ello tienen que tener una visión, un programa de gobierno que van a ejecutar al momento de llegar a ese espacio de poder. Los partidos políticos, evidentemente, la Constitución y las leyes nos dicen de que tienen que tener un porcentaje destinado a la formación cívica de sus afiliados. Algunos ejemplos históricos de partidos políticos, vamos a decir un prototipo de partidismo en la historia. En la historia de los romanos, por ejemplo, estaban los optimates y los populares en el Senado romano. En Italia teníamos a los guelfos y gibelinos durante la Edad Media. En Francia revolucionaria, la Revolución Francesa, los jacobinos y los girondinos. Y en Gran Bretaña los Whigs y los Tories. Sin embargo, el moderno partido político como lo conocemos ahora surge recién en el siglo XIX en el Parlamento de Gran Bretaña con la organización estructural de los ya mencionados grupos políticos, los Whigs y los Tories, de un lado Partido Conservador y del otro lado Partido Liberal respectivamente. Y de ahí es importante, no les voy a aburrir demasiado con ideologías porque eso merece un capítulo entero si vamos a hablar de ideologías, porque hay diferentes puntos desde donde se puede agarrar para clasificar las ideologías. Estamos en condiciones ahora de mencionar a grandes rasgos solamente de que existen ciertos tipos de ideologías que son clasificados por lo que se ve en su acta fundicional, en sus estatutos,
Y hay otra forma de clasificar de acuerdo al accionar político de la organización política. De ahí podemos decir que por lo primero, si miramos los documentos fundacionales, tenemos los partidos políticos comunistas, marxistas, leninistas, nacionalsocialismo, y muchas otras más que, que podemos encontrar en esa clasificación mirando la constitución y la formación de los partidos políticos. Y por su forma de actuar, por su forma de actuar, podemos encontrar partidos políticos de izquierda o de derecha, dependiendo de cómo sus políticos enfrentan o la opinión que sus representantes tengan o la visión que sus representantes tengan respecto a la política, a la geopolítica. De ahí se nos habla de repente y nos dice, ese es de izquierda, aquel es de derecha, de ultra izquierda o de ultraderecha. Son cuestiones que merece todo un debate, todo un desarrollo para que podamos entenderlo bien. Entonces, nos quedamos en que las ideologías se pueden clasificar desde el punto de vista del cual se lo mire y se lo estudie. Y de ahí tenemos partidos conservadores o liberales también, desde otro punto de vista, de acuerdo a a la visión que tengan de la economía o la intervención del Estado en la vida privada de las personas. Si hay alguien en el auditorio que quiera dar alguna opinión, con mucho gusto lo escuchamos, ¿verdad? Em, Partidos políticos conservadores son los que defienden de una u otra manera el intervencionismo del Estado en la vida de las personas. Es decir, todo pasa por el Estado, nada por fuera del Estado. Sin embargo, mirando el campo económico, ¿verdad? Para clasificar. Liz levantó la mano. Después continuó. Te escuchamos, Liz. Profesor, como usted nos está otorgando la palabra nomás en Sí, relación a las ideologías de los partidos políticos. sí, La verdad que los que alguna vez estudiamos historia tenemos alguna que otra noción. Los que sí, hoy por hoy estamos inmersos en la política tenemos alguna que otra noción. Pero yo quiero acotar lo siguiente, profe. sí, Definitivamente hoy por hoy no existe un partido político con una ideología definida. Y aparte de las ideologías en sí, están sumamente mezcladas. Pero es interesante, digamos, encauzar a los partidos políticos sobre una idea, porque lo que hace que exista un partido político es justamente la unidad de criterios respecto a la función, el rol del Estado y de la población, ¿verdad? O sea, que cómo tenemos que manejar las cosas comunes. Entonces, preocupa y preocupa bastante que cualquier cosa suceda hoy por hoy en nombre de la política, en nombre de los partidos políticos y sin importar la ideología. Por ahí quería ir, profe. muchas gracias, Liz. De hecho que es así. Yo me considero también un apasionado de este tema, pero a medida que uno va estudiando, Ever, ya te doy la palabra enseguida, a medida que uno va estudiando encuentra más y más cosas y más puntos de vista desde el cual de repente se hacen las clasificaciones y como bien lo señalaba Liz, hay una mezcla y una falta de identidad, parece, de los partidos políticos con la ideología plasmada en su estatuto. Licenciado Ever, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Perdón por la garganta, pero quería aclarar nomás algo un rato. Un momento, Sí, profe. Nosotros tenemos que aprovechar ahora una etapa del disenso, profe, en donde debemos buscar la mayor participación de la ciudadanía. Los partidos políticos están bien encaminados en lo que es la ideología y las ideas políticas. Falta más participación nada más para que el disenso sea algo concreto, algo real. Porque ¿cómo vamos a construir una democracia o un país? Es poder llegar a un buen consenso
a través del disenso, porque si todos pensamos lo mismo, vamos a caer en una laguna que del cual no vamos a poder salir. Nosotros estamos mal acostumbrados a muchas veces querer encarar temas políticos detrás de una pantalla tecnológica o a través de la internet nada más. Nos cuesta mucho como ciudadanos ser partícipes y formar parte de una política real. Por eso yo creo que más que nada es que debemos de ser partícipes y enfrentar los nuevos desafíos, ser parte de una corriente política, ya sea oficialista u opositora, pero participar. Y como la experiencia y la historia lo dice, el disenso es el mejor camino para tener mejores ideas y mejores políticas de Estado. Esa es mi forma de pensar, profe. Gracias, Ever, gracias. Muy interesante. De hecho que yo vuelvo a reiterar de que cuando vamos a hablar de ideologías y formas de actuar, necesitamos una clase completa. Muy lindo hablar de las ideologías. Uno de los autores, Vidal Campos, es el que se refiere justamente a lo que señala Ever en cuanto al respeto de las ideas contrarias o el disenso, vamos a decirle, ¿verdad? El respeto a las minorías, de repente, que muy pocas veces se ve, y eso es posible en un sistema democrático únicamente, donde están fortalecidos las organizaciones políticas. En el Paraguay, estando al frente de esta dirección, les puedo decir que tenemos 35 organizaciones políticas, tenemos una libertad tremenda en cuanto a creación de partidos políticos, diferentes ideologías, tenemos el marxismo, el leninismo, por poco y no tenemos el fascismo, ¿verdad? Porque eso es prohibido nomás ya hoy día por nuestra Constitución Nacional. O sea, los pensamientos totalitarios tienen que ser acordes a principios democráticos, la creación, que genere ese espacio de debate, como señalaba Ever, eh, y el respeto a las personas que piensan diferente. Eso hace grande y hace fortalecer a la democracia. Los partidos políticos, evidentemente, tenemos en Paraguay, vamos a desarrollar algunos que estuvieron prohibidos inclusive por un sistema totalitario o dictadura para muchos, por su forma de pensar y por la forma en que actúan. Sus representantes han sido exiliados y en muchos casos los famosos desaparecidos políticos, ¿verdad? Pero a modo de avanzar, la historia de la legislación de los partidos políticos ha transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad una serie de victorias y retrocesos, vamos a decirle, de la humanidad, porque desde la época de la monarquía, luego la república, para llegar finalmente a la democracia, ha pasado muchísimo tiempo, han sido eh, una serie de luchas de la humanidad para conseguir las libertades y la posibilidad de participación. Anteriormente, en las monarquías, las formas de sucesión de los gobernantes no se le preguntaba al pueblo. El pueblo no tenía intervención. La sucesión de gobernantes era por una cuestión más bien hereditaria. Entonces, fue una lucha constante, los derechos civiles y políticos, la Revolución Francesa, estas luchas, las guerras mundiales que tocamos la vez pasada, fueron generadas por ese interés desmedido de algunos sectores de ideas de expansionismo, de totalitarismo, que fueron marcando época tras época para llegar a lo que hoy estamos estudiando, ¿verdad? Tal es así que Trippel reconoce cuatro etapas en el camino de la institucionalización normativa de los grupos intermedios o partidos políticos. Primero, etapa de antagonismo durante la vigencia del naciente Estado liberal que manifiesta total desconfianza hacia los grupos intermedios. Luego desarrolla la etapa de la ignorancia,
conducta de relativismo político por parte del Estado. No rechaza a los partidos, pero tampoco le da su lugar. Luego entramos ya a la etapa de legalización. En el siglo XX, los partidos políticos son tolerados como actores del juego político, pero en el ámbito de la realidad social. Y por último, la etapa de la incorporación. Las estructuras partidarias son oficialmente reconocidas en la mayoría de las cartas políticas de Occidente. O sea, fue tomando eh, cancha, fue ganando territorio las organizaciones políticas, los partidos políticos como forma de participación o constitución de autoridades de gobierno, ¿verdad? Aparecen así las primeras disposiciones constitucionales referidas a los partidos políticos, aunque aún en forma negativa, al prohibirse la organización y funcionamiento de algunos de agrupaciones políticas cuyo propósito era atentar contra el sistema democrático liberal. Ello dio lugar al control ideológico de los partidos políticos, control que posteriormente se amplió sobre otros aspectos de la vida de ellos como su estructura y funcionamiento interno, con el fin de que se adecuen a los principios democráticos liberales. Las constituciones de Querétaro, estas son citas nomás, de Weimar, Querétaro 1917, 1919 de Weimar, República Oriental del Uruguay, que es lo más cercano a nosotros, 1934. Alemania, 1949, fueron las primeras en prever disposiciones alusivas a los partidos políticos en su texto constitucional. En cuanto a las leyes, la primera ley específica reguladora del quehacer de los partidos políticos fue sancionada en el año 1967 en la entonces República Federal Alemana. En América Latina se ha producido el mismo itinerario de reconocimiento de los partidos políticos identificado por Triple. En efecto, después de una fase de rígida oposición a los mismos, luego otra de absoluto antagonismo propio del Estado moderno de orientación liberal clásica, se pasó a una fase de progresiva disciplina y publicista que culmina con una incorporación integral mediante la concesión a los partidos políticos del estatus de personas públicas con relieve constitucional. Uruguay, reiteramos, fue el primer país que previó normas alusivas a partidos políticos en su constitución en el año 1994. Hoy día nosotros conocemos a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público. Antes no era así. Antes no estaban tan regulados. Y luego ya inclusive el control va hasta mirar sus estatutos y su forma de actuar. A nivel general, el contenido esencial de la normativa sobre partidos políticos en la legislación de los países de América Latina trata sobre los siguientes puntos con pequeñas variantes. La fundación y constitución de los partidos políticos. Se establecen requisitos necesarios para el reconocimiento de la personalidad jurídica, nombre, símbolos, emblemas partidarios y documentos partidarios esenciales, el reconocimiento de su personalidad jurídica, la autoridad competente y cuál es el procedimiento, organización interna y funcionamiento de los partidos políticos, fusión y alianza de los partidos políticos, cuáles son los procedimientos, registro de los actos partidarios, elecciones internas y nominación de candidatos para cargos de elección popular, famosas elecciones internas, el patrimonio de cada partido político, bienes y recursos, financiamiento estatal, que a partir del momento en que fueron reconocidos como personas jurídicas de derecho público, reciben este financiamiento estatal. Financiamiento estatal, control patrimonial, rendición de cuentas. Ustedes saben de que existe todo un procedimiento de rendición de cuentas de esos aportes que reciben los partidos políticos de manera anual por parte del Estado a través de la justicia electoral, en nuestro caso, ¿verdad? Para tener acceso al cobro de ese aporte anual, deben de presentar sus rendiciones de manera eh, reglada en el procedimiento interno nuestro, ¿verdad? Que son 90 días desde el cierre y el cierre es el último día de diciembre, dentro de esos 30 días, tienen que presentar su rendición de cuentas para poder tener derecho
al cobro otra vez de la cuota anual. Subsidio electoral, ustedes saben, toco a grandes rasgos. Subsidio electoral es el reembolso eh, de los gastos en que han incurrido para hacer su campaña electoral, ¿verdad? Tienen que tener también los partidos políticos tribunales electorales, tribunales internos, para la investigación de la falta disciplinaria, tribunal de conducta, por ejemplo, para la solución de controversias internas y para organizar y controlar las elecciones partidarias. Tribunal electoral, como les dije, y tribunal de conducta. También debe de expresar la normativa a nivel general, siempre expresa la disolución y extinción. ¿Qué pasa con los partidos políticos una vez disuelto o extinto? Bueno, los partidos políticos en el Paraguay comienzan a organizarse poco después de finalizada la Guerra de la Triple Alianza, como lo mencionó Juan José Aranda la vez pasada. Esta organización se realizó en forma libre, que ni la Constitución Política de 1870 ni alguna otra ley prevían disposiciones al respecto. Por mucho tiempo, los primeros dos partidos del Paraguay, el Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana, se desenvolvieron, o sea, desenvolvieron sus actividades libre de algún tipo de restricción legal o estatutaria, especialmente cuando se encontraban en ejercicio del gobierno. Bueno, no voy a hablar mucho, reitero, de Partido Liberal y Partido Colorado. Más nada que esto para entrar en los siguientes partidos que coexistieron juntamente con estas dos organizaciones más reconocidas en nuestro país, ¿verdad? Las leyes electorales sancionadas entre 1870 y 1927 dedican algunas disposiciones alusivas a la organización de los comicios electorales, pero nada prevé respecto a los partidos políticos. La única referencia que se hace en la ley número 929, en su artículo 11, donde dice que facultan los partidos políticos que estuviesen organizados a presentar candidaturas a cargo a nivel nacional y departamental. Y los dos organizados para aquel entonces eran los partidos Centro Democrático y Asociación Nacional Republicana, ¿verdad? La Constitución Política de 1940 tampoco contempla disposiciones alusivas a los partidos políticos, al contrario, influenciada que estaba por el pensamiento totalitario de derecha, prohibió toda actividad a través de los mismos al considerarlo fuente de división social y anarquía. Constitución Política de 1940. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento fascista quedó superado y los países de todo el mundo no podían desconocer más la importancia de los partidos políticos como expresión del libre pensamiento, factor importante en la construcción de modelos democráticos. En este contexto, el decreto ley número 204 del 28 de julio de 1959 estableció un estatuto electoral para el país, pero con la particularidad de prever por primera vez, algunas disposiciones alusivas al trámite para la constitución de partidos políticos. 1959 ya estamos en pleno gobierno de quién? Stroessner, ¿verdad? El artículo 19 de esta ley expresa los partidos políticos ya existentes a la promulgación de este decreto ley, porque Stroessner se pronunciaba a través de su decreto ley, o sea, decreto con carácter de ley o alcance de ley, deberán solicitar su inscripción a la Junta Electoral Central, para lo cual acompañarán copia de acta de fundación, programa o ideario votado en asamblea pública, nómina de sus autoridades y listas de sus afiliados con sus respectivos datos de identidad personal. Y son cuestiones que podríamos decir que hasta hoy se mantiene, ¿verdad? Porque también nuestra legislación actual, la ley 834, expresa que los partidos políticos deben de tener sus listas de afiliados actualizados constantemente. Los partidos políticos que se organizaran después de la promulgación de este decreto ley deberán solicitar su reconocimiento e inscripción en la forma establecida, o sea, a la Junta Electoral Central. ¿Y cuáles son los partidos que estaban vigentes en aquel entonces? Dicho decreto fue ratificado como ley con pequeñas modificaciones en 1960, como la ley número 600.
Destina 8 artículos para tratar el tema de referencias a los partidos políticos, del artículo 16 al 23. Enumera los requisitos necesarios para obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos, estableciendo un requisito cuantitativo consistente en la necesidad de acreditar como número de afiliados en un número no inferior a 10.000 electores. O sea, quienes quieran fundar un partido político tenían que tener en el vamos 10.000 afiliados. Hoy día este requisito no existe y más bien podríamos decir que se trata algo parecido de esto, se trata al decir que el 0,50% de los votos válidos emitidos para el Senado, votos válidos emitidos para el Senado en las elecciones inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Y hoy día ya no son 10.000 electores los requeridos para el vamos, para lograr el reconocimiento. Estamos hablando de a hoy 15.032 proponentes, que serían electores también, ¿no? Porque de nada le sirve al partido en formación presentar la cantidad requerida si esas personas no son electores. Tienen que ser electores que figuren en el RCP y que estén habilitados. Los inhabilitados tampoco corren. Entonces, hoy está esta suma que da acá, que ya viene del año 1960, subió un poco más y estamos en 15.032, tomando, reitero, el 0,50%. La ley dice 0,50% de los votos válidos emitidos para la Cámara de Senadores, tratándose de partidos políticos. Hay una diferencia entre movimientos departamentales y distritales que vamos a tocarlo más adelante. También establece un requisito cualitativo consistente en la declaración de profesar la ideología democrática. De acá ya viene ese control de el estatuto y su programa de gobierno, vamos a decirle, la hoja de ruta que se traza el partido político que se pretende constituir, se controla, que tenga principios democráticos. 1960, estamos hablando de estos. El organismo competente para el reconocimiento era la Junta Electoral Central, cuerpo administrativo integrado por representantes de los partidos políticos ya existentes. O sea, esta Junta Electoral Central estaba representada por las fuerzas políticas existentes. Podríamos decir que esto no ha variado mucho porque en esencia seguimos así, ¿verdad? Con este recíproco control de las organizaciones políticas con representación parlamentaria. A estas nucleaciones se le reconocía una personería jurídica de derecho privado, de tal modo que sus derechos y obligaciones se normaban en el Código Civil vigente. El partido político, antes de solicitar su reconocimiento o inscripción ante el organismo electoral competente, debía de conseguir su personería jurídica privada, con arreglo al Código Civil. Imagínense la diferencia que tenemos a hoy de cómo se logra el reconocimiento o cómo se tramita el reconocimiento de un partido político. Antes eran personas jurídicas de derecho privado, es decir, se manejaban conforme a las disposiciones del Código Civil. Hoy día, desde la Constitución de 1992, son personas jurídicas de derecho público. Y al ser de derecho público, se rigen por las normas de derecho público y recibe también financiamiento estatal. En consecuencia, está obligado al respeto irrestricto de la normativa en cuanto a su organización y funcionamiento. Ya no puede hacer lo que se le cante, dicho de otras palabras. Tiene que dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales. Es por eso que, antes de pasar, como ejemplo les puedo citar de que las organizaciones políticas deben de acatar los principios democráticos y hay un artículo del Código Electoral que está ahí nomás en cumplirse cuando habla de que los partidos políticos, cuando van a elegir a sus autoridades partidarias, deben de hacerlo coincidentemente o con las elecciones internas de las elecciones generales o para las elecciones generales
o hacerlo coincidir con las elecciones internas municipales. O sea, elegir a sus propios candidatos partidarios y a sus candidatos que van a competir en la elección, propiamente dicho. Bueno, siguiendo un poco más, aún así los partidos políticos eran reconocidos debían esperar 2 años, otra característica que no tenemos hoy, ¿verdad? Debían de esperar, lograban su reconocimiento y tenían que esperar 2 años para poder presentarse en las elecciones con listas propias. Esto lo establecía esta ley que estamos estudiando de 1960. Finalmente, cabe destacar que las normas referentes a los partidos políticos contenidas en esta ley regulan exclusivamente la constitución y reconocimiento de ellos sin ocuparse de su funcionamiento. Hay que recordar que esta ley fue dictada bajo el imperio de la mencionada Constitución de 1940, que Juan José nos explicó que esta Constitución Nacional de 1940 no es una constitución propiamente dicha. La primera constitución del Paraguay, ¿de qué año era? ¿O sí era este? ¿Alguien lo recuerda? La de 1870, profesor. 1870 es la primera constitución. Sí. El- Bueno, entonces porque está fue la bien acá. primera que se hizo con un parlamento, o sea, con una convención. Lo otro fue Claro, solamente orden. claro, era una ley, más bien una ley electoral más que nada. Bueno, Constitución Nacional entonces está bien de 1940, la cual omite cualquier referencia a ellos. La constitucionalización de los partidos se logró en el Paraguay con la sanción de la Constitución del año 1967. Era gobierno extraordinario, cual introduce importantes innovaciones y ampliaciones en materia de derechos políticos. Conste que Stroessner, por más que su gobierno haya sido dictadura o gobierno autoritario, depende cómo se lo mire, eh, se ha visto de que hubo muchos avances en materia electoral, como las mujeres, por ejemplo, que en 1961 o 1963, no recuerdo bien, consiguieron el derecho a participar en las elecciones, el derecho al voto. Eh, no estoy haciendo apología al gobierno de Stroessner, pero en esa época las mujeres habían conseguido también por una cuestión de emergente también de lo que sucedía a nivel global, que las mujeres también iban ganando territorio, ¿verdad? En cuanto a derechos civiles, la igualdad de los derechos civiles y políticos del hombre. Bueno, esta carta política les atribuye dos funciones principales a los partidos políticos: la participación en la formación de las autoridades electivas y la orientación de la política nacional. Sin embargo, considera todavía personas jurídicas de derecho privado. Estamos hablando todavía de 1967. Sin embargo, los considera todavía personas jurídicas de derecho privado. Por otro lado, prohíbe la suspensión o cancelación de la personalidad jurídica de los por motivos no previstos en la Constitución y protege expresamente el pluralismo, así como el derecho que tienen los partidos de ejercer el control sobre los organismos electorales que, según la moderna doctrina, deben ser independientes e imparciales, y sobre los procesos electorales en que intervienen. La parte final del artículo 117 expresa: la ley reglamentará la constitución y funcionamiento de los partidos políticos con el fin de asegurar su carácter democrático y garantizar su igualdad ante la ley. Estamos en 1967, gobierno de Stroessner. Ley 600. La ley 600 rigió hasta 1981, fecha en que fue sustituida por otro estatuto electoral sancionado como ley. Estamos hablando de la ley 881 de ese año, 81. No obstante, sus 18 artículos reproducen pocas variantes de los ya mencionados, ¿verdad? Se les reconoce el carácter nacional a los partidos políticos debiendo funcionar de manera permanente, es decir, tener duración indefinida, con lo cual quedaba prohibida la formación de partidos transitorios. Se le exige, por otra parte, la declaración en los estatutos de las doctrinas y principios que los sustentaban, los cuales debían diferir de la ideología totalitaria. Es decir, su forma de llegar al poder debían de ser
su forma de actuar debía ser con métodos democráticos. El Estatuto Electoral de 1981 incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la protección del uso del nombre y de los símbolos partidarios y atribuye competencia a los jueces de primera instancia en lo civil para resolver conflictos surgidos en este respecto, con facultades investigativas y, en su caso, punitorias, pudiendo los magistrados aplicar incluso sanciones de suspensión o cancelación de la personalidad jurídica ante transgresiones en la normativa correspondiente. Recuerden ustedes que esto está así porque estábamos todavía en la época inquisitorial, donde el juez era investigador, llevaba adelante la investigación y juzgaba, era juez y parte prácticamente. Por eso está así, que tenía amplias facultades. Admite también la fusión de partidos, aunque guardaba silencio sobre alianzas electorales, y establece finalmente algunas normas sobre publicaciones políticas, o sea, propaganda a través de los medios de comunicación. 1981. Periodo de apertura de libertades iniciado en el golpe del año 1989 motivó los ajustes, o sea, más ajustes todavía a la normativa sobre partidos políticos existentes. En ocasión de asumir la primera magistratura del país, el entonces presidente Andrés Rodríguez prometió nuevas reglas electorales y políticas por lo que presentó tres proyectos, ¿verdad? Uno era el Código Electoral, el segundo era una ley de partidos políticos y el tercero era una ley que reglamentaba la justicia electoral. Pero finalmente, por cuestiones o cuestionamientos de las bancadas del Congreso, se unificaron estos proyectos y se sancionó el Código Electoral del año 1990, el 2 de marzo de 1990. La ley número 1/90, como lo conocemos y lo conocen algunos estudiosos del ámbito electoral. Esta normativa es de alta densidad, medianamente completa y sistemática. O sea, estábamos ya llegando a los tiempos modernos. Consta de varios artículos que hablan ya directamente de los partidos políticos, habla ya de subsidios, habla de propaganda, formalización de candidaturas. También aparecen un apartado especial de partidos y movimientos políticos. En dicho texto legal, los partidos políticos están reconocidos como personas jurídicas de derecho público. A partir de acá ya eran considerados personas jurídicas de derecho público. Ley 1/90. Esto significó la asunción por parte del Estado de la obligación de garantizarle los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, tomaba el compromiso de contribuir económicamente al sostenimiento de sus actividades y suministrarles la subvención necesaria para sufragar los gastos ocasionados por la campaña electoral. Con la sanción de la Constitución vigente de 1992, adquirió un nuevo ajuste a la normativa electoral al reconocer a los partidos políticos la personalidad de derecho público y las funciones de expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos. Artículo 124 de la Constitución Nacional. Además de ello, se reconocía a la justicia electoral como órgano encargado de organizar las elecciones. Artículo 273 que reglamenta, o sea, que crea el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto obligó a redactar nuevas normativas electorales, así fue que el 17 de abril de 1996 se sancionó la nueva, o sea, la que tenemos actualmente, la ley número 834, el 17 de abril de 1996, conocida nuevamente como Código Electoral. Es la normativa sobre partidos y movimientos políticos que se encuentra vigente al día de la fecha. La diferencia es que en la ley 1/90, por ejemplo, se establecían para el cargo de primera magistratura o presidente de la República que el ciudadano que resulte ganador debía de tener el apoyo del 51% de los, de los votos válidos emitidos. Esto quiere decir que el ciudadano que ganaba la presidencia y si no alcanzaba esta mayoría tenía que ir a segunda vuelta, al balotaje. Entonces eso se quitó, ya no se puso en la nueva ley
que tenemos actualmente, la ley 834/96. Es una de las características que dejó la ley 1/90, que tenía esa disposición relativa a cargos unipersonales. O sea, al cargo de presidente de la República específicamente. Ya dijimos que la fundación de los partidos políticos más conocidos fue en el año 1887. eh, Uno de los hechos de mayor trascendencia en la historia política y electoral. Desde su inicio, la ciudadanía se vio envuelta en una división de euforia y distintivo representativo por los colores azul y rojo que aparecen meses antes de la fundación oficial de ambas organizaciones de carácter permanente. En este caso, Juan José nos había dicho que no era azul el Centro Democrático, sino era un pañuelo celeste, si mal no recuerdo. Y la Asociación Nacional Republicana siempre fue el pañuelo rojo. Bueno, haciendo un poco de historia de los partidos políticos vigentes, le metimos seguido, sin receso, porque terminamos esta lección y ya damos por concluida la charla de hoy. Estamos casi 4:20, 4:30. Bueno, lo que quería resaltar yo es que, si bien voy a tocarlo más adelante, casi al final, está el Partido Revolucionario Febrerista, Partido Comunista Paraguayo, que es más antiguo, según sus estatutos, es más antiguo que el Partido Revolucionario Febrerista. Es decir, la gente, los fundadores del Partido Comunista Paraguayo dicen en su estatuto que ellos fueron creados o fundados en el año 1928, o sea, mucho antes del Partido Febrerista, quienes dicen tener sus orígenes en la revolución del 17 de febrero de 1936, cuando el coronel Rafael Franco asumió la presidencia, como lo relató también Juan José Aranda en la clase pasada. Hizo referencia y este coronel estuvo como presidente de la República del Paraguay de 1936 a 1937. Los adeptos al Partido Revolucionario Febrerista lo citan al coronel Rafael Franco como referente histórico de la lucha del Partido Revolucionario Febrerista, porque justamente la revolución que llevó a la presidencia al general Rafael Franco fue la revolución del 17 de febrero de 1936, en consecuencia Partido Revolucionario Febrerista, el nombre. Su fundación data del 11 de diciembre de 1951. Y reitero, sus raíces se remontan a la revolución del 17 de febrero, que le llevó al coronel Rafael Franco a la presidencia. Sin embargo, el otro Partido Comunista Paraguayo dice que fueron ya actores políticos, o sea, se mostraban ya siempre críticos al gobierno desde el año 1928, como lo vamos a ver más adelante. Volviendo al Partido Revolucionario Febrerista, que sería el tercer partido existente, conjuntamente con los otros dos, es decir, Partido, o sea, Centro Democrático y Asociación Nacional Republicana, 1887. 1951 se crea, se funda el Partido Revolucionario Febrerista, que dice tener sus raíces en 1936 con esta revolución. Su reconocimiento legal, sin embargo, para nosotros, según los registros de esta dirección de partidos políticos, su reconocimiento legal o su re-reconocimiento, vamos a decirle, data del 6 de julio de 1992 por resolución número 3 del año 1992, ya con la creación ya con la, reitero, con la Constitución de 1992, donde hubo un renacer para estos partidos políticos que en su mayoría fueron prohibidos en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? ¿Qué ideología eh, defienden los adeptos, los afiliados del Partido Revolucionario Febrerista? Ellos dicen en su ideología que son del socialismo democrático y nacionalismo.
Su origen está inspirado, reitero, en la revolución del coronel, encabezada por el coronel Rafael Franco, presidente provisional del Paraguay, 1936 a 1937. Su participación política, podemos decir que integró alianzas como Avanza País y Frente Guazú, ya más cercano a nuestros tiempos. En cuanto a identidad, se considera heredero del ideario febrerista, aunque fundado en 1941, su tradición política nace en los años 30, según sus estatutos, ¿verdad? Situación actual: es un partido minoritario con fuerte arraigo histórico e ideológico. Su presidencia actual está a cargo de Nilda Cuevas. Esto es dato actualizado ahora. Luego tenemos, no sé si podemos llamarle ya al Partido Federalista Tercera Fuerza, porque Tercera Fuerza estamos refiriéndonos directamente a ese caudal electoral, al apoyo popular que tenga que tener el partido político. Sí podemos ver que es el tercer partido político constituido legalmente, a la par de los otros dos ya mencionados, ¿verdad? Y el cuarto partido político, el Partido Democrático Cristiano, data su fundación del 15 de mayo de 1960, unos años después del Partido Federalista, pero asimismo su reconocimiento legal data del 6 de julio de 1992, también por misma resolución 3 del año 92. ¿Por qué estos partidos políticos tienen la misma resolución de reconocimiento? Porque si estuvieron siguiendo la exposición, ustedes verán que hubo una junta electoral central ante el cual debía de registrarse los partidos políticos en formación o pedirse el reconocimiento eh, luego de conseguir la personería jurídica privada, ¿verdad? Tenía que presentarse ante la Junta Electoral Central a solicitar su inscripción. Ya con la era democrática, lo que se hizo fue reconocer a los partidos políticos ya existentes según esos registros dejados por la Junta Electoral Central. Y eso fue hecho a través de la resolución 3 del año 92. Y entre esos justamente estaba el Partido Febrerista, Demócrata Cristiano y otros, cristianos, perdón, y otros, y no así el Partido Comunista Paraguayo. Por eso es lo que mucho más adelante vamos a encontrar y a hablar del Partido Comunista Paraguayo, que ellos sostienen haber nacido en el año 1928. Entonces, todos los partidos que obraban en el registro de la Junta Electoral Central fueron reconocidos por resolución 3 del año 1992. Y en el caso del Partido Demócrata Cristiano, su ideología dice que es la democracia cristiana, la justicia social, la solidaridad, la libertad y la ética pública. Nació de movimientos católicos y sociales durante la dictadura de Alfredo Estrada. Durante la dictadura, el partido fue perseguido y declarado ilegal. Sus líderes sufrieron represión, según datos históricos, ¿verdad? Legalización. La legalización se realiza tras la caída de la dictadura, ya en la era democrática, y su participación política tuvo poca representación electoral. Participó en la alianza que llevó a Fernando Lugo al poder en el año 2008, destacándose eso como lo más resaltante de la participación del Partido Demócrata Cristiano. Situación actual: es un partido minoritario, enfatiza la ética, la justicia social y la participación democrática. Su presidente actual es el doctor Miguel Ángel Montaner León. Luego llegamos al cuarto partido, ya de la era democrática, el Partido Encuentro Nacional, que fue fundado el 26 de octubre del año 1991, primero como movimiento, ¿verdad? Su fundador, Guillermo Caballeros Vargas, falleció hace poquito, en mayo de 2025. Su reconocimiento oficial fue el 9 de mayo de 1995 por acuerdo y sentencia número 12 del Tribunal Electoral de la capital, ¿verdad? La ideología: ellos se definen como de centro izquierda, socialdemócrata, Estado social y democrático de derecho.
Su presidente actual es la licenciada Gloria Portillo Ramírez. Trayectoria política. En 1993 hace una alianza con el PRF, Partido Revolucionario Federalista, con el PDC, Partido Demócrata Cristiano, y con el movimiento Asunción para Todos. Guillermo Caballero Vargas fue candidato a presidente con María Victoria Bruschetti como vice. Fue la tercera fuerza electoral del país. Esto es lo resaltante. Acá mirando desde el apoyo popular que arrastraban los partidos políticos, a diferencia de los otros relatados, el Partido Encuentro Nacional fue el que demostró tener ese arrastre, ese apoyo social, erigiéndose como tercera fuerza a nivel país en cuanto a apoyo electoral. En 1996 apoyó al PLRA para la Intendencia de Asunción y ganó Martín Burr en aquel entonces. En 1998 una fórmula conjunta con el PLRA, Domingo Laíno y Carlos Filisola, se presentaron a las elecciones, ¿verdad? En el 2018 participó de la Alianza Ganar y en el 2023 fue parte de la Concertación Nacional. Luego viene País Solidario. País Solidario que en pocas palabras es una escisión, un desprendimiento del Partido Encuentro Nacional, porque Carlos Filisola, ustedes verán que formaba parte del Encuentro Nacional antes de fundar su propio partido, vamos a decirlo, ¿verdad? Partido País Solidario, fundado el 13 de diciembre del año 2000, fue una decisión del Partido Encuentro Nacional, liderado por, en este caso, Partido País Solidario está liderado por Carlos Filisola. Su reconocimiento legal fue el 9 de julio del año 2001 por acuerdo y sentencia número 14 del mismo año. La ideología que profesan es el socialismo democrático, se declaran de socialdemócratas de centro izquierda. Su fundador y referente histórico es Carlos Filisola Pallares, sindicalista, doctor, ex intendente de Asunción, senador y ex ministro. Presidente actual es de País Solidario es Edgar Raúl Segovia Centurión. Eh, Participación política que tuvo País Solidario. Su debut electoral fue en el año 2003, donde obtuvo escaños en diputados, 3% de los votos nacionales, y formó parte de una alianza clave en el año 2008, Alianza Patriótica para el Cambio, donde llegó Fernando Lugo como presidente de la República. Desde el año 2010 es miembro del Frente Guazú, la concertación Frente Guazú. Su diputada actual es Joana Paola Ortega Giringhelli, en los periodos 2023-2028. Luego tenemos Patria Querida. Patria Querida nace el 26 de diciembre del 2001 como Movimiento Ciudadano. Luego se constituye como partido político en marzo del 2004 por acuerdo y sentencia número 4 del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala. Su ideología, ellos dicen que son del conservadurismo liberal, democracia cristiana, liberalismo económico, enfocado en promover la transparencia y participación ciudadana. Impulsó, entre lo más destacado de su actuar, impulsó una campaña para eliminar las listas sábanas con más de 74.000 firmas. A ellos le debemos, estoy en clase, te llaman así. Disculpen un ratito. Eh, Nace Patria Querida el 26 de diciembre del 2001 como movimiento y como partido a partir del año 2004. A ello se le debe principalmente las listas cerradas y desbloqueadas que tenemos a hoy día, la ley 6.318 del 2019. Su trayectoria electoral se inicia en el año 2003, participando en sus primeras elecciones nacionales con Pedro Fadul como candidato a presidente, donde obtuvo el 23% de los votos presidenciales. Logra una representación de 7 senadores y 10 diputados. Se posiciona como una nueva fuerza política alternativa. Ya le hace pelea, vamos a decirle, al encuentro nacional en aquellos años, ¿verdad? 2008 al 2013 tuvo una caída importante en su apoyo electoral y luego en el 2018 retornó al Congreso con 3 senadores, Fidel Zavala, Stefan Rasmussen, que es su presidente actual, y Georgia Arrua, más 3 diputados, entre los cuales estaba la que hoy sigue, la doctora Rocío Vallejo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno,
Otro partido importante, con esto vamos cerrando. No sé si me escuchan bien. Acá me sale un mensaje de audio. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, genial. Ah, bueno, bueno, seguimos. Estamos por cerrar. Ya les dejo de aburrir en 10 minutos. Menos de 10 minutos. Bueno, eh, otro partido político importante. Estamos hablando de Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNAC, que hoy día es partido también, ¿verdad? Pero es un desprendimiento, si hay alguno que recuerda. Esto estaba liderado, encabezado por el general Lino César Oviedo, que es su fundador, y es un desprendimiento de, no recuerdo muy bien cómo era el nombre, acá no está copiado, vamos a decirle. Es un desprendimiento del Partido Colorado. Y muchos le atribuyen a este desprendimiento importante la caída del gobierno en el año 2008 del Partido Colorado, ¿verdad? Eh, Unión Nacional de Colorados Éticos, algo así se llamaba, dentro de la ANR, este movimiento liderado por Lino César Oviedo, y como no tuvo cabida en ese partido grande, vamos a decirle, él se desprende. Es así que su fundación data del 20 de marzo del año 2002. Su fundador, reitero, Lino César Oviedo. Reconocimiento legal como partido fue en el año 2002 por acuerdo y sentencia número 11 del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala. Su ideología es nacionalista conservadora, populista de derecha. Su presidente actual es Gustavo Javier Viveros López. Su historia electoral debuta también en- como con un candidato presidencial, Guillermo Sánchez Gufanti, con el 13% de los votos en el año 2003 y obtiene 7 senadores y 10 diputados. Nada despreciable, muy importante apoyo, ¿verdad? En el año 2008 fue su mejor desempeño electoral. Su candidato presidencial, Lino Oviedo, que obtuvo entre 22 y 23% de los votos, quedándose con el tercer lugar y obteniendo la cantidad de 9 bancas para senadores y 15 para diputados. En el año 2013 fallece Lino César Oviedo el 2 de febrero. Su candidato pasa a ser Jorge Oviedo Mato, donde obtuvo el 0,8% de los votos. Tuvo una caída muy importante en cuanto a apoyo electoral, solamente quedándose con 2 senadores y 2 diputados en el año 2013. En el 2018 ya tenía un solo senador y concejalías en Presidente Hayes. El UNACEF fue una fuerza política influyente en los años 2000. Su crecimiento se debió a un liderazgo fuerte de Lino César Oviedo. Tras su muerte, el partido evidentemente entró en crisis. Partido Comunista Paraguayo, y con esto cierro ya el relato pormenorizado de los partidos políticos. Partido Comunista Paraguayo, ellos dicen tener una fundación en el año 1928, el 19 de septiembre. Sus fundadores serían obreros, campesinos e intelectuales en un contexto de reacción a la explotación y desigualdad social en el Paraguay. Su ideología es del comunismo, marxismo, leninismo, revolucionarios, antiimperialista, anticapitalista. Luchan por el poder obrero y campesino. Promueven la reforma agraria y el socialismo. Para los historiadores que están en sala, seguramente coincidirán conmigo de que el marxismo es la búsqueda del poder del proletariado, o sea, una dictadura o un gobierno del proletariado contra la clase burguesa. Historia y persecución, protagonismo en luchas obreras y sindicales desde los años 30, perseguido por dictaduras, especialmente durante el régimen de Stroessner en 1954 y 1989, donde fue declarado ilegal por décadas y sus dirigentes exiliados, presos o desaparecidos, ¿verdad? Participación política del Partido Comunista Paraguayo, que fue legalizado tras la caída de Stroessner en 1989. Ha participado en coaliciones de izquierda como el Frente Guasú,
Su presencia electoral es reducida, pero con influencia ideológica y social. El Partido Comunista Paraguayo, uno de los partidos más antiguos del país, su historia está marcada por la resistencia y la lucha, pese a su débil presencia electoral, es clave en la izquierda paraguaya. Su reconocimiento legal recién lo obtuvo en el año 2012 por acuerdo y sentencia del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala. Y acá la pregunta es, ¿por qué si fue fundada en 1928 recién fue reconocida en el 2012? No es 2010, 2012. Fue ilegal durante décadas, especialmente bajo la dictadura de Stroessner de 1954 a 1989, aunque volvió a operar tras 1989, no solicitó su inclusión formal como partido político de forma inmediata, ¿verdad? Y en el TSJE, o sea que, no es el TSJE, la legislación electoral actual exige ciertos requisitos formales para otorgar el reconocimiento legal y el Partido Comunista Paraguayo actuaba principalmente como movimiento ideológico y social, no como actor electoral directo, propiamente dicho. Finalmente, el Tribunal Electoral de la Capital le reconoció legalmente en el año 2012, como ya se mencionó. Y así rápidamente les cito para liberarles, les cito los 35 partidos políticos existentes. La ANR, el PLRA, PRF, cito nomás ya las siglas, Partido País Solidario, Partido Demócrata Cristiano, el sexto es Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNAC, Partido Patria Querida, Partido Encuentro Nacional, Partido del Movimiento al Socialismo, P+, Partido Frente Amplio, Partido de la Participación Ciudadana, Partido Paraguay Defiende y Actúa, Partido Paraguay Tecopuajú. Este partido hace poquito logró su cambio de denominación, cambio de nombre, de Paraguay, de llamarse Paraguay Tecopuajú, pasó a llamarse ahora Paraguay Defiende y Actúa. Partido Político Hagamos, Partido de la Juventud, Partido Verde Paraguay, Partido Frente Patriótico TET, Partido de la Unidad Popular, Partido Socialista Democrático Herederos, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Popular Tecoyoyá, Partido Democrático Progresista, Partido Comunista Paraguayo, Partido de la A, Partido Nacional de la Gente 30A, Partido Nacional Unámonos, Partido Cruzada Nacional, Partido Patria Soñada, Partido Paraguay Pues Uná, Partido Fuerza Común, Partido Catuete, Partido Político Libertad y República, Partido Político Patriotas Independientes, Partido Acción Nacional, por sus siglas PAN, Partido Político La Patria Primero y por último Partido Ecologista. Y existen actualmente eh, existen partidos ya extintos que no forman parte de estos 35 que ya cité. Los partidos políticos extintos son Partido Jubilados al Poder, se extinguió en el año 2008, Partido Blanco se extinguió en el 2017, Partido de los Trabajadores se extinguió en el 2016, Partido Humanista Paraguayo en el 2017, Partido Independiente en Acción en el año 2016, Partido Liberal fue extinto en el año 2016, Partido Patria Libre fue extinto en el 2017, Partido Socialdemócrata fue extinto en el 2016 y Partido del Movimiento Patriótico Popular, el más reciente del año 2024. Ahora bien, partidos políticos de formación tenemos 7 actualmente. De lograr conseguir los proponentes necesarios, van a pasar a ser partidos políticos seguramente. Como en el caso de Partido de Formación Conciencia Democrática Nacional, yo creo que justamente el día de hoy presentaron la totalidad, inclusive más, de los proponentes requeridos y solicitó su reconocimiento oficialmente al Tribunal Electoral Segunda Sala. El partido Ciudadanía Activa sigue en proceso de recolección de firmas. Partido de Formación Paraguay Soberano, Partido de Formación Vida, Propiedad y Libertad, Partido de Formación Borejo Membú, Partido de Formación Únete Paraguay y Partido de Formación Escuela Cívica Militante son los que están todavía con los trámites para su reconocimiento. Dicho esto, no sé si hay alguna
¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que quieran compartir? Sí, profesor. Te Quería escuchamos, Mariana. consultarle algo. Sí, Voy a cerrar un rato en la copla. ¿Ahora me escucha bien? sí, ahora sí sale bien. Te escuchamos. Profesor, ¿ves que usted estuvo haciendo la parte del contexto histórico de la justicia electoral y de los partidos? Hubieron Sí. elecciones que usted mencionó, por ejemplo, del 92, Ujú. cuando todavía no estaba el TSJE propiamente dicho. 90 ¿Bajo qué 93 marco entramos. jurídico se hicieron las elecciones del 91, creo? Hasta 91 antes del tuvimos. 95. Sí, esa parte es lo que me quedó un poco confusa con la Junta Electoral. Sí, estaba todavía al frente de la Junta Electoral Central y la caída de la dictadura se da en la noche del 2 y 3 de febrero del año 1989, a cuya consecuencia asume la presidencia el general Andrés Rodríguez, 89 al 93. En ese interín, del 89 al 93, en el medio tenemos las primeras elecciones municipales en el año 91 y todo bajo la ley 1/90. La ley 1/90 que seguía, que sería la consecuencia del gobierno de Andrés Rodríguez todavía, porque él prometió dictar una ley electoral que le permita a todos los ciudadanos participar o postularse libremente. Imagínense que en ese año 91, en las primeras elecciones municipales bajo la democracia, podríamos decir, eh, sale de la Intendencia de Asunción, por ejemplo, no recuerdo bien el nombre ahora, pero un militar que fue puesto por en la dictadura, Stroessner, luego de 26 años de estar al frente de la Municipalidad de Asunción. En la próxima clase prometo citarles el nombre de este militar, que no era Asunción, no era de Paraguay, si mal no recuerdo. 26 años estuvo por eh, imposición dedocrática del dictador. Y en el 91 teníamos la primera elección municipal, donde salió electo Fili Sola, con Asunción para Todos. Luego en el 93 tuvimos las primeras elecciones generales post caída de la dictadura, o sea, sería la segunda en realidad. Andrés Rodríguez también para su elección se hizo, pero ya con reglas anteriores, el padrón todavía de la dictadura, etcétera. En el 93, donde salió electo la dupla Guasmosi-Seyfart hasta el 98, en el 93, para ese 93, se había hecho elecciones internas, si mal no recuerdo, en el año 92, donde eh, por declaraciones de Calais, por ejemplo, admitía haber hecho fraude electoral contra su correligionario Luis María Argaña, dando la posibilidad a la dupla Guamos y Seyfart de presentarse en las elecciones 93 y saliendo ganadores, ¿verdad? Todo eso se hizo bajo la ley 1/90 aún. La ley electoral que deroga esa ley 1/90 que es la ley 834/96. Más o menos así es la secuencia histórica, Mariano. No sé si respondí a tu pregunta o generé Sí, más profe, dudas. mi duda. Y otra duda, con relación a los proponentes de los Ujú, partidos en formación, por ahí leí que una compañera consultó, entonces me hago nomás eco de esa pregunta. Si ellos se vuelven automáticamente en afiliados una vez que son, como que completan todo, ¿verdad? Los requisitos, ujú. o cómo queda el carácter de los proponentes. Sí, excelente tu pregunta y te agradezco para aclarar un poco más. En teoría, en el proceso de formación o conformación de los partidos políticos, tienen el carácter de proponentes. Todo aquel ciudadano que haya firmado como proponente para la creación de un partido político va a adquirir la calidad de afiliado una vez que ese partido político logre
el reconocimiento por el Tribunal Electoral competente. En este caso, podemos tomar como ejemplo al Partido Conciencia Democrática Nacional. Yo creo que hoy presentaron su pedido de cierre de recolección de firmas y reconocimiento como partido político. Lleva todavía su trámite, pero de lograrse el reconocimiento, los ciudadanos que firmaron como proponentes de la creación de ese partido político van a adquirir la calidad de afiliados. Y a partir del momento en que ese partido político en formación logra su reconocimiento, se convierte en partido político y a partir de ahí ya puede habilitar su formulario de afiliación y ya directamente quienes se sumen a esa organización política adquirirían la calidad de afiliados. Esto es por resolución TSJE número 240 que reglamentó el inciso F del artículo 21 de la ley 834/96. Es un nuevo procedimiento que rige ya la conformación de estos 7 partidos políticos que están en proceso de formación. Liz, te escuchamos. Sí, profesor, quería nomás acotar que por nuestra legislación misma civil, la personería jurídica de las personas se inicia a partir de que sale el registro. Hay una serie de contradicciones. Unos dicen que cuando ya se firma, otros dicen cuando se ingresa, pero en realidad estamos considerando con que toda persona jurídica es a partir de que tenga un número de registro, su inscripción, que pueda hacerse valer como persona jurídica, no física, ¿verdad? Por otro lado, se dice que automáticamente también tenemos un principio de validez en el tiempo, en el que el último partido al cual uno se afilia o se traslada, lo que fuere, se adhiere, es el que tiene preponderancia sobre los anteriores. Esos son criterios nomás que se aplican usualmente en el campo de batalla, Yeshua. Te agradezco, Liz, la intervención. Me da pie también para aclarar. Antes de la ley electoral vigente, los partidos políticos debían de conseguir primero su reconocimiento como persona jurídica de derecho privado, o sea, persona jurídica privada. La legislación actual y la Constitución Nacional misma ya les da el carácter de persona jurídica de derecho público a los partidos políticos, hablando de partidos políticos y movimientos también. Entonces, hay una pequeña modificación de lo que era antes el procedimiento y lo que es actualmente. Antes, el reconocimiento de un partido político debía tramitarse ante el fuero civil y luego recién ante la Junta Electoral Central. A hoy, directamente, quienes deseen propiciar la creación de un partido político hacen sus trámites ante la justicia electoral, ante el Tribunal Electoral de la capital que esté de turno. Puede ser primera sala o segunda sala. Y en cuanto a la calidad de afiliados, la ley 834 habla de que la última afiliación será la válida. Pero hasta hoy día es todavía materia pendiente de aplicación porque al momento de realizarse el cruce de los padrones, y hay proyectos para que definitivamente se pueda hacer efectivo esa disposición y facilitarle a la ciudadanía la posibilidad de que esa última afiliación sea tenida como válida, eh, está pendiente de ejecución, por así decirlo. En teoría, la ley te dice la última afiliación será considerada válida, pero cuando los partidos políticos envían sus padrones para el cruce correspondiente, envían su lista de afiliados, pero sin fecha de afiliación. Entonces, ¿de qué fecha uno puede tomarse para decir cuál es la última afiliación si no tiene fecha de afiliación, por ejemplo, ¿verdad? Son cuestiones que tornan un poco difícil la aplicación de esa ley el artículo en realidad, que habla de la última afiliación que será la válida. Entonces, medio que, ¿de dónde nos agarramos para saber cuál es la última afiliación si los partidos políticos nos envían a la justicia electoral para el cruce sus padrones sin fecha de afiliación? Entonces, son materias pendientes todavía por cumplir o por ejecutarse para lograr esa puridad, esa transparencia en los padrones
partidarios. No me estoy refiriendo, hay que hacer la aclaración de que el RCP tiene otro tratamiento, ¿verdad? Y está 100% a cargo de la justicia electoral, no así los padrones partidarios. No sé si hay alguna otra consulta. Hay algo que surgió la vez pasada, profe, muy llamativo fue. Una cuestión Ujú, jurídica que genera dudas, porque hubo una alianza de ciertos partidos políticos, excepto el Partido Colorado. Y sin embargo, esa alianza utilizó el padrón general mm, eh, para sus internas y realmente yo no sé en dónde quedan, ¿verdad? Las cuestiones de los partidos que nos conforman esa alianza porque al final hubo gente que no los pertenecía, pero sin embargo votaron. O sea, una cuestión partidaria que realmente ahora con el beneficio de la tecnología, que es rápido, ¿verdad? La información puede cargarse en un sistema, lo que fuere, tendría que resolverse porque genera muchas dudas. ujú. Y los resultados Sí. los paga la ciudadanía. De hecho que hay que distinguir que se trata, en ese caso, Liz, se trató de una concertación. Cuando hablamos de alianzas, estamos hablando solamente de partidos políticos y cada partido político aliado hace su elección de manera independiente. En este caso que señalas, se trata de concertación y la ley de concertación es vigente hasta hoy, salvo que salga una modificación, les da esa potestad de hacer el padrón o formar su propio padrón. Bueno, de por ahí viene la mano. Sí, yo sé, profe, pero yo, por ejemplo, no soy parte de esa concertación, pero en mi nombre figuraba, o sea que por ahí nomás viene la mano, o sea que yo lo que refiero es la, digamos, la coherencia al tiempo de tener la información acertada nomás, Sí, porque se presta a situaciones difíciles, porque es en juego la política nacional la que está ahí sobre el tapete. Entonces, por eso nomás. O sea, no es una cuestión que sabemos que estamos entrenando en nuevos sistemas y ese tema de la desbloqueada y todas esas cosas. Ahora, hasta ahora la gente no entiende tanto. O sea que por ese sí, tipo de cosas nomás. entiendo. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Si podemos prender nuestras cámaras, nos excedimos ya un minuto de nuestro tiempo. Entonces les agradezco mucho la paciencia y ahí nuestra técnico de IPEL nos va a tomar una foto a quienes puedan prender sus cámaras. Entonces yo me comprometo, el día de mañana les debo el nombre del intendente que estuvo durante la dictadura de Asunción, intendente de Asunción. Y nos vemos mañana con un nuevo capítulo de estrategia de acceso a la comunidad. Mañana sí vamos a cambiar ya un poco de tema, vamos a salirnos ya otra vez de los partidos políticos y vamos a estar conversando sobre participación a través de nuestra comunidad. Entonces, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su paciencia, nos reencontramos mañana 15 horas puntualmente. Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Igualmente, profe.